Hola, mi nombre es Juan Andrés Bermúdez y hay una pregunta que me está rondando en mi cabeza desde hace ya un buen rato. ¿Y cuál es? El aspecto de si la negociación es un arte o no lo es. Así que me parece importante y me ha parecido importante el aspecto de revisar y mirar si verdaderamente la negociación es un arte. Así que miremos por qué. Hay muchas personas que yo les pregunto, digamos, oye, para ti, ¿qué es negociar? ¿Qué es la negociación? Hay personas que me dicen, negociar, ¿no? Pues es simplemente hablar y quedar, obviamente, en otra persona en algo y obviamente lograr un objetivo. Algo que se ve de pronto de una manera supremamente sencilla, de una manera supremamente simple. Pero creo yo que la negociación tiene demasiada profundidad y es un aspecto que es supremamente amplio. Así que empecemos a analizar lo siguiente, lo que es el aspecto del concepto de negociación. ¿Qué es la negociación? Y entonces lo que pasa es que hay muchas personas que dicen simplemente, bueno, es una actividad. Ok, vamos a decir que la negociación es una actividad. Una actividad que es tan antigua que prácticamente salvó a la raza humana para sobrevivir. ¿Cómo lo hizo? Obviamente por medio de lo que llamamos el trueque, el famoso trueque, que es prácticamente la primera etapa de la negociación. El aspecto es que el hombre de las cavernas pudo sobrevivir gracias, obviamente, a este trueque, a esta primera instancia de la negociación. Quiere decir que han pasado miles de años y hoy en día podemos decir que hay personas, obviamente, que se enriquecen negociando, como hay otros que apenas sobreviven negociando. Así que podemos decir que la negociación es una actividad supremamente importante, obviamente, para la historia de la humanidad. Lo segundo que vamos a decir, obviamente, para ver otra arista de lo que es negociación, es que la negociación es una habilidad. Una habilidad, sí, claro que sí, es una habilidad. Y la habilidad no se aprende, la habilidad se desarrolla. Por eso es tan importante el aspecto de ser muy bueno en el aspecto de negociación. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, ah, sí, yo vi negociación, ejemplo, sí, entré a un curso de negociación. ¿Y cómo le pareció? Sí, bien. ¿Cuál es el punto? Al parecer esta persona lo que hizo fue aprender de negociación. Quiere decir que puede ser que sepa mucho de teoría en aspectos de negociación, pero realmente no sabe lo que es desarrollar la habilidad de negociación. Por eso la negociación es una habilidad que hay que desarrollarla, ¿correcto? Es supremamente importante. Inclusive lo que es el aspecto, y podemos compararlo con lo que es el aspecto de los idiomas. ¿Por qué hay tantas personas que se les dificulta tanto lo que se llama la enseñanza, el aprendizaje del idioma inglés? Siendo que el inglés, inclusive el castellano o español, es mucho más complicado. Lo que sucede es que el aspecto pedagógico con el cual se enseña los idiomas o enseñan el inglés es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque lo enseñan como una materia, más no desarrollan la habilidad. Eso es lo mismo que está pasando con el aspecto de la negociación. Hay profesores en negociación, eso no es correcto. Como hay profesores o teachers de inglés, eso tampoco es correcto. Lo que se necesita es una persona que te desarrolle la habilidad, ¿correcto? De esa manera podemos tener obviamente mejores negociadores o negociadoras. ¿Por qué? Porque desarrolla una habilidad. Lo mismo pasa con los idiomas, eso es totalmente cierto, es el desarrollar la habilidad, ¿correcto? En el idioma en el que tú quieras. Inclusive la felicidad. Hablamos de la felicidad teniendo, ejemplo, clases con el señor Tal Ben Shahar, ¿correcto? Famoso gurú de la felicidad. Algo que me impactó muchísimo fue lo que dijo Shahar en la primera clase, en la clase de felicidad. ¿Y qué dijo? El señor Shahar dijo que la felicidad es una habilidad. Una habilidad que hay que desarrollarla. Es por eso que no todo el mundo puede llegar a ser feliz. ¿Por qué? Porque las personas tienen lo que es el pensamiento de Aristóteles, el aspecto de la habilidad como un estado. Y la felicidad no es un estado, la felicidad es una habilidad que hay que desarrollar. Por eso, lo mismo que pasa con el aspecto de la negociación. Al parecer la gente no desarrolla sus habilidades negociadoras. Por eso es fundamental el aspecto de desarrollar dichas habilidades. El tercer concepto, tercera arista que tenemos sobre negociación, ¿correcto? Es el que la negociación es una nueva ciencia. Una nueva ciencia, sí. Si yo digo, ejemplo, que la química es una ciencia, ¿por qué decimos que la química es una ciencia? Porque la podemos comprobar por medio del método científico. Totalmente cierto.
Ahora, si hablo de la negociación como nueva ciencia, ¿correcto? Vamos entonces a mirar cuáles son los factores que hacen que la negociación sea una nueva ciencia. ¿Cuáles son los factores que hacen que la negociación sea una nueva ciencia? Primero, expositores. En este momento yo estoy siendo un expositor en aspectos de negociación. Y así como yo, hay millones de personas hablando de negociación en el mundo, en este mismo momento. Número dos, tenemos lo que se llama doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son los libros de negociación. Hay mil libros en aspectos de negociación. Si uno va a cualquier librería, a cualquier biblioteca y uno pide un libro de negociación, pues el aspecto es que le van a decir, bueno, pero ¿cuál de todos quiere? Hay un montón. Bueno, y si hay doctrina, entonces también tenemos algo que se llama, es la investigación. La investigación. Hay diferentes centros de pensamiento y universidades a nivel mundial, los cuales investigan sobre negociación. Nuevas formas, nuevas maneras, obviamente, de negociar, etc. Después de eso tenemos lo que se llaman las técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas? Son las diferentes maneras de cómo negociar. Y la suma de técnicas nos da algo que se llama las estrategias. Las estrategias que inclusive vamos a verlas más adelante. ¿Por qué? Porque es un tema que es súper interesante para de esa manera también poder deducir si la negociación es una verdadera, no solamente nueva ciencia, sino un arte. Después de eso decimos que la negociación es un proceso. Un proceso. Y sí, es un proceso. ¿Un proceso por qué? Porque tiene diferentes etapas. Tiene etapas. La primera es la prenegociación. Después viene la negociación, la etapa negociadora, y después viene la etapa de la posnegociación. En la etapa prenegociadora, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente preparamos los equipos, preparamos las técnicas, preparamos las estrategias, preparamos las ofertas. Obviamente hacemos todo eso, preparamos el equipo para enfrentar la etapa de negociación o la etapa negociadora. En la etapa de negociación lo negociadora es en la cual obviamente nos enfrentamos a nuestra contraparte. Puede ser una negociación amigable o puede ser de pronto un poco ruda. Pero entonces, después de eso, después de esa etapa negociadora, viene lo que es la etapa post-negociadora. Y en esa etapa post-negociadora vemos lo que es el aspecto del seguimiento que se le hace a los acuerdos que se tomaron, obviamente, en la etapa negociadora. ¿Qué quiere decir entonces? Tenemos claro, obviamente, que la negociación también es un proceso. Y como proceso lleva un valor supremamente importante y fundamental, que se llama calidad. Todo proceso lleva inmerso lo que es el valor de la calidad. Así que, pues obviamente en este caso, la negociación no es la excepción. Así que teniendo en cuenta que, 1, la negociación es una actividad. 2, la negociación es una habilidad. 3, la negociación es una nueva ciencia. Y 4, la negociación es un proceso que podemos llegar a decir en una sola palabra y podemos definir qué es negociación. La negociación es estrategia. Negociación es estrategia. Y en ese momento me acuerdo perfectamente de uno de mis grandes maestros acá en la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Ramón Bulla Quintana, al cual obviamente siempre le tuve una gran admiración y obviamente se la sigo teniendo también. Él falleció ya hace un tiempo, pero el doctor Ramón Bulla Quintana me dio a mí la mejor conceptualización de estratega. Me dijo, nunca se le olvide qué es ser un verdadero estratega. Y me dijo, estratega es el que ve lo que los demás no ven. ¿Qué quiere decir eso? Eso me pareció muy interesante lo que me dijo mi viejo maestro, el doctor Ramón Bulla, en el aspecto de lo que es el ser estratega. ¿Qué quiere decir? Que si la negociación es estrategia, podemos decir que el negociador es una estratega. ¿Y por qué vemos entonces que el negociador es una estratega? Porque hace dos cosas que lo hacen el mejor profesional. El mejor profesional hace dos cosas que hace los negociadores o negociadoras. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, toma las mejores decisiones. El negociador o negociadora toma las mejores decisiones. 2, consigue lo que quiere cualquier tipo de organización. ¿Qué quiere decir? Que el negociador o negociadora termina siendo un verdadero estratega. ¿Por qué? Porque hace esas dos cosas que lo hacen el mejor o la mejor profesional. Termina siendo un verdadero estratega. ¿Por qué? Porque ve lo que los demás no ven. Ahora, ¿cuáles son las mejores decisiones? Y entonces me acuerdo muy bien que en las clases con el doctor Guha Subramanian en Harvard decía algo supremamente claro. Decía, ¿cuál es la mejor decisión? La mejor decisión
es la que proyecta las más y mejores consecuencias positivas de acuerdo al contexto. Eso es lo que hay que tener en cuenta como negociador. Y lo otro es, consigue lo que quiere. ¿Y cómo un negociador o negociadora consigue lo que quiere? Negociando. Negociando. ¿Qué quiere decir? Entonces, en este caso lo tenemos totalmente claro. Que negociación es estrategia y el negociador o negociadora son estrategas. Ahora, teniendo eso en cuenta, podemos decir otro aspecto importante y son las habilidades negociadoras. Las habilidades negociadoras, ¿cuáles son? Habilidades negociadoras que son supremamente importantes. La primera, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva. El negociador o negociadora debe ser una persona que se sepa comunicar. Se sepa comunicar, que sea una persona que sea experta en ¿qué? En identificar el lenguaje corporal, identificar el lenguaje verbal, lenguaje escrito, escucha activa. Es supremamente importante. ¿El otro cuál es? Es manejar toda la parte multicultural o pluricultural. Una persona que sea de mundo realmente. Eso es supremamente importante y fundamental para ser obviamente un gran negociador, una gran negociadora. Fundamental. ¿Lo otro qué es? Manejar la técnica negociadora, que va en lo que es el aspecto de la mesa negociadora. Una mesa negociadora tiene unos miembros que obviamente son supremamente estratégicos. Tiene un líder, tiene un barredor que analiza, ¿correcto? Tiene un buen negociador, tiene un mal negociador. El mal negociador es el que presiona, el buen negociador es el que hace las buenas ofertas. Tiene un ordenador, que es el que más experticia tiene en el tema que se está negociando. Eso es supremamente importante para hacer un gran trabajo en equipo. Y el otro aspecto que es supremamente importante, tiene muchas estrategias y técnicas, obviamente, que pueden verse. Lo que es el aspecto de la escuela de Harvard, por ejemplo, del gana-gana. O enfrentar una escuela rusa, ¿no? Que es la escuela de negación absoluta, que es supremamente ruda y complicada. O una escuela supremamente, una estrategia supremamente atractiva como la japonesa mutuo control, en la cual, si tú respetas lo que son los principios japoneses, no vas a tener ningún problema. Lo que es el Harige y el Hon, el Shin y el Wa, el Ningensei, el Tate Shakai, no vas a tener ningún problema. O puedes tener también una escuela o una estrategia supremamente cultural como la China, de Shongguo, ¿correcto? Muy interesante en lo que es el aspecto obviamente de respetar esos valores chinos. Para concluir, entonces, ¿qué podemos decir sobre el aspecto de la negociación? Primero, la negociación es estrategia. El negociador es una estratega. Tiene un aspecto técnico, tiene un aspecto cultural. Maneja muchísimas diferentes aristas que verdaderamente nos lleva a concluir la negociación es un verdadero arte. Muchas gracias.